A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Le invito a que meditemos en la palabra del Señor con el tema que nos ocupa en este día. Y el tema que nos ocupa en este día es un tema muy hermoso, es un tema muy especial. Hermanos, es un tema al cual le he titulado, ponga mucha atención, ¿cómo experimentar la humildad de mi Señor? Este es un tema relacionado con la humildad. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Recuerde, hoy tenemos el tema relacionado con la humildad. Y le digo, esta palabra humildad, ojalá que cuando nosotros la escucháramos, nos hiciera eco, nos retumbara ahí adentro, que pudiéramos nosotros estar sintiendo hasta terror de escucharla, para que pudiera quedársenos grabada, porque es una palabra maravillosa, gloriosa, porque esto es algo que solamente lo tiene Dios. Es solamente una gracia de parte de Dios al manifestarse a nosotros. No es algo, y aquí le voy a adelantar, no es algo que Dios nos da a nosotros. Y mire que lo que le voy a leer a continuación parece que estuviera contradiciéndome a mí la misma palabra de Dios. Pero ¿qué le parece? Vayamos a Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice así, Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo primero que quiero enfatizarle aquí es que el Señor está haciendo un llamado a unirse a Él. Es el llamado por el Evangelio, es el llamado a venir a creer en Cristo y hacernos uno con Cristo. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que están cansados por el peso del pecado, todos los que traen la gran carga del peso de pecado, vengan y yo les voy a quitar esa carga. Luego vamos a hablar más a fondo acerca de esto. Pero mire lo que dice acá. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y enseguida dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí es donde le digo que pongamos atención. Voy una vez más, estos mensajes son dirigidos muy especialmente a aquellos que están fungiendo como líderes en el ministerio al cual yo pertenezco y del cual soy responsable. La Iglesia del Cuerpo de Cristo en varios países de Centroamérica y uno de Sudamérica, bueno, ya serían dos de Sudamérica, y acá en Estados Unidos. Entonces, me voy a centrar en esta frase. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se recuerda el título de este mensaje? ¿Cómo puedo experimentar la humildad de mi Señor? ¿Cómo podría ser como mi líder máximo? ¿Cómo podría ser como el Señor Jesús, el Cristo? ¿Cómo podría yo experimentar
lo que Él experimentó en esta tierra, porque Él estuvo entre nosotros en esta tierra y Él dejó testimonio de esa humildad maravillosa. Y una vez más le digo, grábese esta palabra. Si usted, oiga bien lo que le digo, hermano, siervo, ministro, pastor, enseñador de la iglesia del cuerpo de Cristo, si usted no puede descubrir la diferencia de esta palabra humildad entre todas las demás palabras, si le parece que es una palabra semejante a las demás, déjeme decirle, la verdad que dudo que usted vaya a ser un buen siervo de Dios. Esta palabra humildad tiene que pegarnos tan profundamente que no nos deje dormir, que no nos deje descansar, hasta que Dios nos la revele y hasta que Dios la tatúe allá en nuestro espíritu, a manera que quede ya siendo parte de nosotros. Volvamos al punto. Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor Jesús dice así: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora déjeme decirle algo, y una vez más, como muchas veces posiblemente, les voy a parecer completamente raro a muchos enseñadores y a muchos hermanos, porque estamos leyendo algo lo cual, según entendemos nosotros, nos dice así, el Señor Jesús mismo hablando: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces nosotros, cuando leemos la palabra y leemos aprendan de mí, que soy manso y humilde, o cuando escuchamos que se predica acerca de este tema y el predicador dice que nosotros debemos aprender de Cristo a ser mansos y humildes, se toma en cuenta como que hay que ver de qué manera nuestro Señor Jesús hacía las cosas y que así nosotros busquemos hacerlas de esa manera. Pues fíjese lo que yo le voy a decir, y pareciera que voy en contra de la palabra de Dios. El Señor Jesús dice a sus discípulos, a aquellos que iban a tomar la responsabilidad ya no estando Él en esta tierra, aquellos que iban a ser el fundamento del cristianismo, aquellos que se quedarían en esta tierra para hacer el llamamiento a la gente para que se reconciliara con Dios por la fe en el sacrificio de Cristo, y que hicieran ellos crecer, por supuesto, con su información, con su enseñanza, y ya de ahí pues la obra del Espíritu Santo, pero que hicieran crecer la obra de Dios en esta tierra. Y el Señor les dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga lo que yo le voy a decir. La humildad no se aprende, porque la humildad es de Dios, es una virtud divina. La humildad es de Cristo, porque Cristo era Dios mismo manifestado en carne. Pero aquí seguramente que ya saltaron muchos y que pueden decir: miren, ahí está ese hereje de Rafael Rodríguez abiertamente diciendo que lo que dijo Cristo no es así. Póngame mucha atención, porque yo le digo que el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero yo le digo que la humildad no se aprende, no la aprendo yo. Fíjese bien, no llego a conocerla para poder yo obrar de la misma manera que el Señor Jesús obró. Una vez más le digo,
Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y yo le digo a usted, hermano, la humildad no se aprende. La humildad es de Dios, es una virtud divina. La humildad es una característica, una identificación de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Si fuera nuestra también porque la aprendemos, pues entonces ya seríamos dioses también. Pero solamente hay un Dios. Como dijo Pablo, solamente hay un Dios y solamente hay un Señor. Solamente hay un Dios y ese Dios se manifestó en carne en medio de nosotros. Bueno, hermano Rodríguez, pero entonces díganos, ¿qué hay ahí? Hermanos, cuando nosotros leemos algo o escuchamos algo como esto que le estoy citando, en Mateo capítulo 11, versículo 29, donde el Señor dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nosotros inmediatamente nos hacemos la idea de que hay que aprender algo, como quien va a la escuela y aprende algo, luego lo hace de él y después de eso actúa con lo que ya tiene, que lo hizo de él. Porque llega el momento que, por ejemplo, un abogado se gradúa de esa profesión, un arquitecto se gradúa de esa profesión, un doctor se gradúa de esa profesión, y llega el momento que ya es como aquel que lo enseñó. Y por eso, hermanos, es que nosotros fallamos mucho, los cristianos, los líderes en estos días. Por eso es que hay tantas cosas que no terminan en ser más que una imitación burda de lo que realmente es el cristianismo. Bueno, una vez más le digo, la humildad es una virtud divina, es una virtud de Dios nada más, es una virtud de Cristo. Pero entonces, hermano Rodríguez, si el Señor dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por ejemplo, le voy a citar una escritura que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. En aquella ocasión, el apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Inmediatamente, como nosotros sabemos lo que es imitar, viene a nuestra mente el ver de qué manera lo hace aquella persona, y si logro hacerlo igual, entonces ya me van a aceptar como que también ya tengo lo mismo. Y yo les voy a dar les voy a mostrar algo. A través de los años, en el ministerio que Dios me ha dado, he estado trabajando en lugares por meses y a veces por años. Y ha habido hermanos, los cuales con muy buena intención, los cuales yo sé que de parte de Dios les he sido de alguna inspiración, de motivación. Entonces ellos buscan que Dios los use como Dios me usó a mí. Y ha habido muchos hermanos, y esto no nada más en mi ministerio o en nuestro ministerio de la iglesia del cuerpo de Cristo. Esto usted lo puede observar en las iglesias Elim, en las iglesias de las asambleas de Dios, en cualquier organización. Los hermanos, los miembros o los ministros siempre ponen su mirada, por supuesto la tienen en Dios, pero no es pecado ni es malo que uno mire a sus líderes como motivación. Y usted se va a dar cuenta que en cada organización cristiana, los hermanos, al paso de los años, cuando ya llegan a predicar, usted los escucha y parece que está escuchando al líder que inició aquella organización. Como le digo, no es malo, qué bueno. Y le digo qué bueno porque cuando yo comenzaba a ministrar, a predicar, yo escuchaba a muchos hermanos. Ya predicaba el hermano Gigi Ávila, ya predicaba el hermano Shambach, un siervo de Dios de acá del estado de Texas,
y ya había bastantes predicadores. Jimmy Swaggart, un tremendo siervo de Dios, y yo los veía y yo empezaba a preparar mis bosquejos para predicar. Entonces de pronto descubría que Jimmy Swaggart decía algo en una predicación muy hermoso y de pronto yo lo anotaba. Gigi Ávila decía algo por ahí muy hermoso, y al hermano Schambach, que fue un hermano que yo escuché mensajes de él muy bonitos, le anotaba ciertas cosas que él decía muy bonitas, y de pronto hubo un día que me sentí mal y dije: no puede ser, no puedo yo crecer espiritualmente si voy a estar imitando o voy a estar repitiendo lo que los hermanos dicen. Así es que no voy a repetir más. Pero entonces buscaba a ver dónde encontraba, y hermanos, comenzaba en el ministerio. No era fácil para mí poder recibir revelación de la palabra de Dios como la recibo ahora. Así es que batallaba mucho. Y un día llorando le dije: Señor, ¿qué hago? No entiendo, necesito, Señor, que me ayudes. Y me dijo el Señor: te he puesto a personas que te son de inspiración y las has rechazado. Y le dije: es que no puedo tomar algo que dice el hermano Jimmy Swaggart, no puedo tomar algo que dice el hermano Gigi Ávila, no puedo tomar algo que diga el hermano Schambach, porque pues Señor, estoy repitiendo lo de ellos. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Entonces deja de repetir lo que dice Pedro, entonces deja de repetir lo que dice Pablo, entonces deja de repetir lo que dice Santiago. Y así me empezó a nombrar y entendí, el Señor me reveló, y le digo: Señor, perdóname, tienes toda la razón. Pero hermanos, hermanas, una cosa es que nosotros imitemos o tratemos de hacer las cosas como las hace tal persona, y otra cosa es que sea algo de parte de Dios. Voy una vez más con lo que dijo el Señor. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Más adelante le voy a dar las escrituras, pero déjeme decirle, nuestro Señor Jesús en su humanidad, porque hablar del Señor Jesús podemos nosotros hablar de su humanidad y de su deidad o su divinidad, como algunos hermanos lo dicen. En otras palabras, en nuestro Señor Jesús podemos descubrir tanto al hombre perfecto como al Dios eterno en Él. Un día de estos vamos a hablar más a fondo acerca de eso. Pero nuestro Señor Jesús en su humanidad, Él mismo dijo que lo que Él hablaba no eran palabras de Jesús, el varón, que las obras que Él hacía no eran obras que fueran producto de aquel hombre judío que veían. Él decía por allá en Juan 14: las palabras que yo les hablo son palabras de mi Padre que mora en mí. Las obras que yo hago no son obras mías, son de mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. En otras palabras, el mismo Señor Jesús, fíjese bien, en su humanidad sabía cómo obraba Dios. Sin embargo, no vivió una vida solamente de imitación. Aquí es donde tenemos que ver la diferencia. Sino que dice la palabra de Dios que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue muy diferente al resto de la humanidad. Por ahí en Mateo capítulo 1, ahí usted va a descubrir. Y dice que el nacimiento del Señor no fue semejante al resto. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que el nacimiento del Señor Jesús, desde que empezó a formar parte de este mundo, es decir, cuando fue engendrado,
fue engendrado por el Espíritu Santo. Oiga esto. En otras palabras, viene el Espíritu Santo tomando aquella humanidad o tomando lugar en aquella humanidad desde el momento de ser engendrado. De ahí, cuando usted tenga tiempo y lea acerca de la tentación de nuestro Señor en el desierto, por ahí en el capítulo 4 de Mateo, dice: el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado. Cuando ya el Señor viene del desierto después de pasar por aquella tentación, dice: Jesús venía en el poder del Espíritu. También hubo un momento cuando el Señor, vamos a hablarlo humanamente, dice la Biblia, se regocijó en aquella ocasión cuando dijo: te alabo, oh Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a estos pequeñitos. Y dice: Jesús se regocijó en espíritu. En otras palabras, nuestro Señor no estaba imitando, hablando en su humanidad, no estaba tratando de imitar cómo Dios hacía las cosas, sino que se prestaba, oiga bien, Él mismo se prestó para que el Espíritu obrara completamente a través de Él. Ojalá que me entiendan. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro tema, que es la humildad, y el Señor Jesús dice, oiga bien, venid a mí los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y oiga esto, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una vez más le digo, la humildad no es algo que se aprende. La humildad es algo que se practica porque el Dios creador de los cielos y de la tierra ha hecho morada en nosotros, y es la humildad de Dios la que se tiene que proyectar a través de nosotros. Esto lo vamos a tomar más ampliamente en otra ocasión, pero le digo, en estos últimos años hay multitudes de predicadores que no pasan de ser, oiga bien, imitadores. Y cuando nosotros nos vamos solamente a la línea de la imitación, no somos más que imitadores mundanos, baratos. Y aquí no se trata de ser imitadores mundanos. Recuerde esto, Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros podríamos decir, voy a ver por medio de la palabra de Dios cómo actuó el Señor Jesús y así lo voy a hacer. No es así, hermano. No es así, hermana. Voy a ver de qué manera habló el Señor y así lo voy a hacer. Tú vas a encontrar a un montón de predicadores ignorantes que desde el púlpito se atreven a llamarles a los hermanos que a veces no quieren acomodarse. Y hay veces que les dicen raza de víboras, hijos del diablo. No, hermanos, perdónenme, pero no es así. Estamos imitando una forma de actuar por lo que oímos o por lo que vimos. Pero no estamos dejando que sea el Espíritu el que obre a través de nosotros. Como le digo, una cosa es imitar a la manera del mundo y otra cosa es experimentar al Espíritu Santo y que a través de nosotros haga maravillas. Por allá, el apóstol Pablo, cuando andaba predicando, todo esto lo vamos a ver detenidamente. Había una jovencita que tenía un espíritu de adivinación y venía detrás de ellos, y ellos venían muy tranquilos,
Los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor venían muy tranquilos, y aquella jovencita se les acerca y a una distancia comienza a gritar y a decir: estos son siervos del Dios Altísimo. Y ahí va hablando, hablaba verdad de lo que ellos eran, pero ellos no querían publicidad. Entonces Pablo se da la vuelta y reprende al espíritu de aquella joven y lo saca de aquella joven. ¿Te das cuenta? Ellos venían haciendo la obra de Dios, y ahí Pablo reprende al espíritu de aquella joven. Y muchas veces los predicadores, los enseñadores, los evangelistas a veces hacen ese tipo de cosas, que vienen con esa supuesta autoridad. ¿Por qué? Porque lo aprendieron. Oye bien, porque vieron cómo lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Oiga bien, ¿cuántos predicadores no hay? ¿Cuántos predicadores no hacen esto? Oiga bien, o más bien, ¿cuántos predicadores hacen esto? Que de pronto hay una persona poseída por un demonio y vienen y dicen: demonio, ¿cómo te llamas? Y por ahí el demonio juega con ellos y dice: me llamo tal nombre, les da un nombre ahí muy raro, ¿me entiende? Que emociona a la gente. Y ellos ahí: te mando que salgas de ahí en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, solo el Señor Jesús preguntó acerca de eso allá cuando el endemoniado de Gadara. De ahí usted no ve a más predicadores que hayan hecho lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos nosotros imitando lo que Cristo hizo. Pero una vez más, volviendo al tema, el tema está bien interesante. Y le digo, más vale que sepa lo que estoy diciendo, porque a poco alguien de los que me está escuchando, me está mirando, se va a ir diciendo: Rafael Rodríguez es un hereje, está diciendo que lo que dijo Cristo no es cierto, está diciendo que es una mentira. Y hermanos, es necesario que pongamos atención. No debemos nosotros imitar, sino debemos experimentar. Si Cristo dijo, oiga bien, si Cristo dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y oiga esto, Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No vamos a aprender o a buscar aprender de cómo es que lo hizo el Señor. O no vamos a buscar aprender de cómo el apóstol Pablo mostró la humildad en su vida, o el apóstol Pedro, o el apóstol Juan. No, hermanos. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo y lo mismo que hizo Pablo. Esa va a ser la única forma en que nosotros vamos a hacerlo correctamente. Una vez más le digo, Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y yo le digo, la humildad no se aprende. La humildad es una característica solamente de Dios, es una virtud divina, es una virtud solamente de Dios. La humildad es una virtud solamente de Cristo. Como le digo, hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, que de pronto queremos imitar lo que alguien que fue muy usado por Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y queremos imitar lo que ellos hicieron, como para mostrar que podemos hacer lo mismo, pero no es así. Hermano Rodríguez, todavía sigo un poco confuso con eso. No se confunda. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
¿Sabe qué es lo que nosotros podemos hacer para poder poner en práctica lo que Cristo dijo? Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dijo, allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, me he identificado con Cristo desde su sacrificio, su sepultura y su resurrección. Y dice, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, usted y yo no somos humildes. Usted y yo, hablando de los descendientes de Adán y Eva, hablando de que desde cuando nosotros cometimos el pecado en Adán y Eva, desde ese momento nosotros contamos con lo que se conoce como la antigua naturaleza, lo que se conoce como la carne o la carnalidad. Ahí está en nosotros. Entonces nosotros no podemos ser humildes. Fíjese bien lo que le digo. Y alguien puede decir, hermano, está en contra de la palabra de Dios. No estoy en contra de la palabra de Dios. Si el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, me he identificado con Cristo desde su sacrificio, sepultura y resurrección. Ahora, dice Pablo, Cristo está morando en mí. El Cristo resucitado está morando en mí. Dice, ya no vivo yo. Ahora, si usted ya no vive y vive Cristo en usted, no me diga por favor que usted es humilde. Pero hermano, mire, ya he aprendido esto y ahora hago las cosas de esta manera. No, o está de imitador barato, o realmente es Cristo el humilde, el que es humilde por excelencia, el que se está manifestando a través de usted. Solamente dos cosas pueden estar sucediendo en la vida de un líder cristiano y en la vida de un creyente. O es un imitador barato que está imitando en la forma como se hacen imitaciones en el mundo, o está permitiendo que el Espíritu Santo que mora en él esté haciendo la misma obra que hizo en Cristo Jesús. Entonces recuerde esto: en el verdadero cristianismo no hay imitadores, hay personas que tienen experiencia con el Dios Todopoderoso, el cual al prestarnos nosotros, Él es el que refleja su gloria, Él es el que refleja su humildad a través de nosotros. Y si hablamos de Cristo, para que quede más claro, pues podemos presentarlo de la misma manera. Cuando Cristo dijo, vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que Cristo nos quiere a su lado para que veamos cómo lo hace y luego tratar de hacerlo nosotros. ¿Cómo puede ser eso posible? Si aquí al lado de nosotros, vamos a hablar literalmente, porque el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y el yugo, ¿verdad? Por ahí tengo algunas imágenes. El yugo es un instrumento de madera que se usaba, y bueno, todavía se usa en algunas partes de México. Un instrumento de madera era una parte gruesa de madera, pero la hacían a manera que quedara una curvatura a un lado y otra curvatura a otro lado. Y en esta curvatura de este lado metían la cabeza del buey, o sea, la curvatura quedaba detrás de los cuernos del buey, y acá en la otra curvatura estaba detrás de los cuernos del otro buey. Eran dos bueyes que iban juntos, pero iban unidos por ese yugo, ese instrumento de madera. Y en medio del yugo había un hoyo, un orificio, por donde se metían unas cadenas
que era con que tiraban el arado, pero eso es otra cosa. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, vente conmigo, únete a mí. Estamos unidos ya, hay algo que nos une, nos hemos hecho uno para la labor, nos hemos hecho uno para trabajar. Entonces, si el Señor dice: venid a mí, vengan a mí, únanse conmigo en el yugo, fíjese bien, únanse conmigo en el yugo, y van a ser mansos y humildes como yo. Ahí el Señor no está diciendo: yo soy manso y humilde, voy aquí con ustedes, y como ustedes van conmigo van a aprender cómo es la humildad y la mansedumbre, y al rato ustedes van a ser mansos también y van a ser humildes. No, hermanos, no es así. Lo que estaba diciendo el Señor: ahora ya vienes conmigo, somos uno. A partir de hoy, yo no estoy en la tierra humanamente como tú lo estás. Tú y yo estamos unidos, pero unidos en espíritu. Por eso dice por allá en 1 Corintios capítulo 3, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces somos uno con el Señor en espíritu, pero físicamente nosotros estamos delante de la gente como que estamos solos, pero espiritualmente estamos unidos a Cristo. De manera que si actos de humildad se presentan a través de nosotros, como le digo, solamente puede ser de una imitación mundana y barata, que por eso después de tener ciertas experiencias con personas que parece que son cristianos o que se presentan como cristianos y que presentan una humildad muy bonita, y después vemos que son terribles. Yo he conocido algunos que, siendo ministros de nuestro ministerio, terminaron sacando las garras y no eran humildes como lo estaban mostrando. ¿Por qué? Porque estaban presentando una humildad mundana, barata, imitación de este mundo. Entonces, solamente puede haber humildad, fíjese bien, en Cristo. Él es el humilde por excelencia. Pero entonces, hermano, ¿cómo puedo yo ser humilde? Le digo, si se presenta humildad a través de usted, es cuando usted está consciente que Cristo y usted son uno, y que usted va a cederle a Cristo que obre la vida suya, fíjese bien, que obre en la vida suya, o que viva Cristo su propia vida a través de usted. Ya Cristo vivió su vida y dejó testimonio de que era humilde. No trate usted, no tratemos de buscar hacer las cosas como dice la Biblia que Él las hacía, de buscar decir lo que Él decía, porque Él no hacía las cosas por Él mismo. Era el Espíritu Santo el que se servía de aquella humanidad, y aquella humanidad se descansaba completamente en la deidad, y era la deidad la que actuaba a través de Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, una vez más le digo, la humildad no se aprende. Ahora, si nosotros tomamos literalmente lo que dice ahí en esa escritura, y nosotros lo analizamos y lo tomamos como nosotros lo entendemos, así lo vamos a dejar. Que aprendamos de Cristo, cómo vivió Cristo, qué dice la Biblia que hizo Cristo en esos momentos cuando proyectó humildad, y así vamos a tratar de imitar. Pero le digo, no pasará de ser una imitación burda, mundana, porque lo que deberíamos de hacer es permitirle al Espíritu Santo que ya mora en nosotros que actúe a través de nosotros. Lo único que pasa ahí es que ya no tendrías aplauso de las gentes, porque tú rechazarías ese aplauso. ¿Qué pasó con Pedro y Juan cuando fueron a orar al templo, ahí al templo La Hermosa? ¿Se acuerda? Que dice la palabra de Dios que llegaron a la puerta del templo y estaba un hombre cojo de nacimiento. En ese momento, ni Pedro ni Juan
sintieron hacer algo por ellos mismos. Ni Pedro ni Juan tenían poder. Pero como el Espíritu Santo había tomado control en ellos desde el día de Pentecostés, entonces llegaron Pedro y Juan ahí donde estaba el cojo, y cuando el cojo les pidió una limosna, el Espíritu Santo actuó a través de ellos y Pedro le dijo: míranos. Fíjese bien, pero lo dijo el Espíritu a través de Pedro. Y llegó el momento que fíjese bien, usando el Espíritu Santo a Pedro, Pedro dijo: nosotros no tenemos plata ni oro, nosotros no tenemos nada con que socorrerte, nada. Pero dijo: mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahí vemos nosotros que ellos no tenían poder. ¿Y cuántos predicadores hay en estos días asegurando que hay que recibir el Espíritu Santo para tener poder? No, hermanos. Usted no va a recibir el Espíritu Santo para tener poder. El Espíritu de poder viene a usted y hay que permitir que el Espíritu Santo se mueva con su poder y nosotros solamente sirviéndole de instrumentos para que se pueda llevar a cabo lo que Dios quiere a través de nosotros como los instrumentos, nada más. Así es que ojalá que me entiendan. Recuerde, Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces no se trata de aprender cómo vivió el Señor la humildad o qué dice la Biblia de cómo era humilde el Señor. Simplemente al decir aprended de mí, está diciendo el Señor: estén ustedes en la misma condición en que yo he estado todo el tiempo. ¿Cómo has estado, Señor, todo el tiempo? Todo el tiempo dispuesto a que la voluntad de Dios se haga a través de mí. ¿Se recuerda usted aquella ocasión cuando el Señor estaba orando, que llamó a los discípulos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, vengan, oren conmigo? Y el Señor oró muy profundamente y dijo: Padre, si es preciso que pase de mí esta copa amarga, este sacrificio, pero si no, que sea tu voluntad. ¿Y qué pasó? Se hizo la voluntad de Dios. No hubo respuesta a manera de que Él fuera librado del sacrificio. Pero ahí podemos ver nosotros la disposición de nuestro Señor, no para hacer su voluntad. Él mismo dijo en muchas ocasiones: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, una vez más, que espero se quede bien claro esto. Y como estoy con un tema dedicado muy especialmente a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a los enseñadores de la iglesia del cuerpo de Cristo a la cual yo pertenezco y que soy responsable delante de Dios de lo que se haga ahí, yo les hago responsables a ustedes, hermanos, ministros, pastores, evangelistas, enseñadores de la iglesia del cuerpo de Cristo. Sepan hacer una diferencia y no terminen siendo como muchos en estos días. No terminen siendo un montón de imitadores mundanos. En otras palabras, imitadores a la manera del mundo. No se trata de imitar a la manera del mundo o tomar en cuenta la palabra imitación a la manera del mundo para querer hacer algo que se parezca a lo que hace otra persona y que por eso ya nos digan que nosotros hacemos lo mismo. No, hermanos. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él dijo: lleva mi yugo sobre ti, te vas a unir a mí. Pues si nos unimos a Cristo y nosotros hablamos y se muestra humildad a través de nosotros, entonces ya somos tan humildes como Cristo. ¿O es Cristo el que nosotros, cediéndole lugar, obra con actos de humildad a través de nosotros? Eso tiene que ser lo que debe suceder
lo que realmente es de parte de Dios, lo que realmente es cristianismo, lo que realmente es espiritual. De otra manera, vamos a estar viviendo vidas religiosas, vidas vacías, vidas que no convencen a nadie, vidas que no nos satisfacen a nosotros mismos y sobre todas las cosas, vidas que a Dios no le agradan. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Le voy a citar algunas escrituras. Por ejemplo, por allá en Génesis capítulo 6, cuando Dios anuncia lo del diluvio, al principio, cuando Dios hace su anuncio, dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Eso fue lo que Dios dijo. Ya no estaré contendiendo con el hombre. En otras palabras, estoy buscando que el hombre haga lo que a mí me agrada. Le estoy haciendo sentir al hombre allá adentro, a su espíritu. Mucha gente en estos días dice a su conciencia, pero Dios es espíritu y Dios tiene la forma de comunicarse espiritualmente con nosotros y nos hace sentir que estamos haciendo cosas que no le agradan. Y Dios de una u otra manera nos está enseñando, está tratando de hacernos ver que estamos haciendo cosas que no le agradan. Y sin embargo, cuando nosotros no le hacemos caso, entonces Dios deja de estarse interponiendo, deja de estar queriendo darnos el mensaje. Por eso el Señor dice allá cuando el tiempo del diluvio, dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? He estado buscando espiritualmente por medio de su espíritu, por medio de su conciencia, le he estado buscando persuadir de que ya sea parte del mal camino y que me obedezca, que me escuche. Pero como el hombre no me hace caso, me ignora, no le importa lo que yo le esté diciendo, entonces ya no voy a estar tratando de interrumpirle. Nada más que sí, voy a destruir a toda carne, a toda persona que tiene espíritu, que tiene hálito de vida, los voy a destruir. Entonces, hermanos, hermanas, este es el propósito de Dios. Desde un principio, usted puede descubrir todos los profetas del Antiguo Testamento, los jueces del Antiguo Testamento, todos los reyes como David, los que Dios usó y que tenemos testimonio de ellos. Ahí podemos ver usted y yo, mi hermano, mi hermana, cómo era Dios que tomaba control de sus vidas. Por eso todos los profetas decían: el Espíritu del Señor vino sobre mí y me hizo hablar. Y esto dice Dios. Así es como hablaban. Entonces, una vez más, debemos ser humildes. Fíjese bien, se lo digo en una forma humana. Debemos mostrar humildad. Pero nosotros, por nosotros mismos, jamás podremos ser humildes, porque esa es una virtud divina. Pero sí podemos dejar que a través de nosotros se muestre la humildad. ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros, los hermanos, las hermanas por ahí, que reciben bendición a través de una predicación? Uy, hermano, usted sí que es humilde, hermano, qué humildad. Bueno, gloria a Dios, son 40 años que tengo en el Señor. Bueno, gloria a Dios, es que ayuno mucho, mire, oro mucho. No nos engañemos, hermanos. No querramos de alguna manera darnos la gloria a nosotros, porque no nos corresponde. Cuando alguien nos diga algo así, de todo corazón, decirle: hermano, hermana, si por mí fuera, usted descubriría
a la persona más aborrecible del mundo. Pero lo que usted ha visto es la obra del Espíritu Santo, y ore por mí para que yo me siga prestando en las manos del Señor. Pablo decía, oren por mí para que yo termine haciendo realmente el trabajo que Dios me ha encomendado. Entonces, cuando esto suceda, sabremos darle gloria a Dios. Cuando el apóstol Pedro y Juan, que de parte de Dios le dieron la orden a aquel hombre que había sido cojo por muchos años, dice la palabra de Dios que después que se levantó el cojo, los tomó de la mano y anduvo saltando y los metió allá dentro del templo o de la sinagoga judía. Y andaban ellos brincando con el cojo ahí de la mano, y la gente asombrada, y ponían su mirada en ellos porque creían que ellos lo habían hecho andar. Pero mire qué precioso es cuando realmente obra el Espíritu Santo. Los discípulos inmediatamente le dijeron a la gente que estaba asombrada mirándolos a ellos. Ya no veían al cojo o al que había sido cojo que andaba brincando, ahora los veían a ellos. Y ellos le dicen a la multitud, varones hermanos, no nos miren así, como si nosotros por nuestra virtud y poder hubiéramos hecho eso. Y empiezan y dicen, este es Jesús, el que ustedes crucificaron. A ese Jesús Dios le ha resucitado de entre los muertos. Entonces le estaba diciendo Pedro y Juan a la multitud, este ya no es el Jesús débil que ustedes crucificaron. Ese Jesús que ustedes crucificaron venció la muerte, resucitó al tercer día, ahora vive. ¿Se da cuenta usted? Y le dieron la gloria a Cristo Jesús. No es poder de nosotros, el poder es del resucitado. ¿Y cómo es como se ven las cosas en estos días? ¿Cuántas personas dicen, hermano, traiga a predicar a fulano de tal, porque es un evangelista? Óigame, hermano, donde él viene se levantan los enfermos y tiene un don especial. Yo no creo que tenga un don, ¿verdad? O es un engaño, porque también hay engaños. El diablo trabaja con instrumentos que él usa para destruir las obras, y de pronto esas personas vienen con engaños y sugestionan a la gente. Yo sé cómo lo sugestionan, y de pronto la gente siente que fue sano, y esa supuesta sanidad desaparece en unos cuantos días. Entonces, o son personas que vienen engañando a la gente y que vienen solo por dinero, porque nada más sacan el dinero y se van muy contentos, y allá los ve usted hasta riéndose de lo que hicieron acá. O puede ser lo correcto que sea una persona consagrada a Dios y que se rinda, que se entregue a Dios de tal manera que Dios con su poder vaya haciendo maravillas, porque a Dios le conviene que la gente sane, que sean liberados los que están poseídos de demonios, porque eso va a dar a conocer que ahí hay poder verdaderamente de Dios y la gente viene. Pero solamente hay o los mentirosos, los charlatanes, los que andan haciendo negocio con lo que Cristo hizo, o aquellos que realmente se rinden en las manos de Dios, y que Dios se manifiesta con poder a través de aquellas personas. Hermanos, hermanas, el tema está muy interesante. No me he movido mucho porque no quiero que quede esa duda, pero espero que me hayan entendido, y muy especialmente a los siervos de Dios de nuestro ministerio, entiendan, tengan revelación de lo que dice la palabra de Dios. Si en alguna cosa ustedes creen que estoy errado, pónganse de acuerdo. Y ahorita hay forma de comunicarnos hasta que se junten 20 ministros en un cierto lugar en Guatemala, El Salvador, Honduras. Júntense los 20, háganme una llamada y pongan la bocina del
teléfono, conecten un micrófono y se va a oír ahí en toda la iglesia. Y díganme, hermano Rodríguez, aquí no estamos de acuerdo con usted por esto y esto y esto. Y lo que yo les digo, si yo creo que es una verdad, voy a tener que comprobárselos de muchas maneras. Pero una vez más les digo, si el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no es que lo veamos humanamente hablando y aprendamos las formas que el Señor o los momentos en que el Señor mostró humildad y que tratemos de hacer las cosas así como Él las hacía, porque estaremos solamente de parte de nosotros actuando. Llegaremos a ser muy buenos actores, pero muy faltos para poder conocer la vida espiritual. Así es que una vez más les digo, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo les digo, el Señor estaba diciendo esto. Así como yo me entrego plenamente a que la deidad obre a través de mí, así también ustedes entréguense completamente para que yo pueda vivir sus vidas así como viví la mía hace 2000 años. Y si yo vivo sus vidas, entonces se va a ver humildad a través de ustedes. No va a ser la humildad de ustedes, va a ser mi humildad, porque ustedes se prestaron. Porque acuérdese, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces usted ya no vive, usted no puede presentar humildad, mas vive Cristo en mí. Entonces, si hay humildad a través de usted, es Cristo en usted. Oiga, hermano Rodríguez, ¿y qué de los líderes que no se ven muy humildes? Pues nada más dése cuenta que no saben ni siquiera lo que es la humildad, porque no la muestran, y no la muestran porque nunca se ponen en las manos de Dios, nunca se entregan plenamente en las manos de Dios para que Dios refleje esa humildad a través de ellos. No están unidos a Cristo, porque si son altivos, orgullosos y vanidosos, están muy lejos de ser cristianos siquiera. Porque si verdaderamente somos siervos de Dios, recuerde lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y termina diciendo, lo que ahora vivo en esta carne, o sea, si ustedes me permiten decir que yo vivo algo en esta humanidad, yo solamente estoy viviendo por la confianza que tengo en Cristo. En una ocasión, y ya con esto voy a terminar, en una ocasión los judíos le dijeron al Señor: Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dicho de otra manera, ¿en qué podemos colaborar nosotros para que podamos agradar a Dios? Y Cristo dijo: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, con lo que ustedes han de colaborar es solamente con prestarse como instrumentos para que yo, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, tome lugar en ustedes y haga yo lo que agrada a Dios, porque todavía se escucha el eco de la voz de Dios cuando habló allá donde el Señor estaba levantándose en su bautismo. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, solamente este es mi Hijo, nadie más, solamente Él. Y solamente Él me complace. Y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, ¿que acaso yo no soy hijo de Dios? Sí, pero Dios no te ve a ti separadamente de Jesús como hijo de Él. Si nosotros somos vistos de parte de Dios como hijos de Él, es porque ve a Jesús y nosotros en Él. Por eso nosotros llegamos a ser hijos adoptivos por Cristo Jesús. O sea, porque somos unidos a Cristo Jesús,
entonces también Dios nos recibe como sus hijos. Pero le digo, esto es algo maravilloso, esto es algo muy especial. Vamos a estar viendo muchas cosas a cada día, vamos a estar aprendiendo lo que es la realidad de la Biblia, la realidad de las cosas espirituales. Ahora, como le digo, si en algún momento le estoy diciendo algo en lo cual voy errando de camino o voy dándole otra interpretación a las Escrituras, tiene usted toda la libertad, quien quiera que sea. Yo sé que hay muchos conocedores de la palabra de Dios, hay enseñadores de institutos bíblicos, hay hombres de Dios que tienen muchos años conociendo del Señor y predicando la palabra de Dios. Soy materia dispuesta para que me llamen la atención y me corrijan si es que voy por camino equivocado. Y como dijo el salmista, que me corrija el hombre sabio me va a ser de bendición. Si me corrige alguien que tiene temor de Dios, seguramente que me va a traer una gran bendición. Bueno, no quiero adelantarme más, adentrarme más. Quiero dejar lugar para que veamos desde otra perspectiva, desde otro ángulo, este tema tan interesante, tan maravilloso, el tema de la humildad. Así es que mi hermano, mi hermana, gracias. Gracias por estar pendiente de esta enseñanza. Me despido de ustedes dándole las gracias.